Muy buenos días. Vamos a hacer la presentación de un taller de casos clínicos basado en el razonamiento, diagnóstico y de manejo. Estos talleres los hacemos en discusión de casos clínicos con los residentes de medicina interna del complejo hospitalario. Aquí veremos la aplicación de la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente a través del instrumento protocolo de soporte clínico, basado en la pirámide de la evidencia. Tenemos que tener en cuenta el crecimiento exponencial de la literatura médica. Este crecimiento exponencial hace que el conocimiento ya traspase la capacidad humana, la capacidad mental de tener la información correcta de todas las cosas. Hay un tema importante que se ha surgido en los últimos años o décadas y es la desinformación. La desinformación clínica de la literatura médica, científica, pero esencialmente de las redes sociales y de las opiniones personales. Entonces hay que tener mucho cuidado con este peligro de la desinformación. Es decir, no tiene los cimientos sólidos del conocimiento y del manejo integral, estaríamos en problemas. ¿Cómo el médico del siglo XXI va a tener el conocimiento significativo? Muy importante. El camino en este caso no es un camino de rosas, es un camino complicado. Y caminaremos hacia todas estas alternativas que nos da la medicina basada en la evidencia. En esta diapositiva de la izquierda mostramos la explosión del conocimiento. Y esta a la derecha, la explosión también de la investigación científica. Gracias a Dios, la investigación científica ha tenido un tremendo auge, inclusive en nuestro país, en los últimos 20, 30 años. Fíjense aquí, la explosión del conocimiento es tal que relacionada con el COVID en el 2020 al 2022, se publicaron 20.000 artículos revisados en estos sitios, 20.000 artículos revisados relacionados con el COVID, solamente con el COVID. Entonces, es un tema bien importante, ¿no? Y la investigación obviamente también ha cabalgado tremendamente. Entonces, no solamente estudios primarios, sino entonces en las investigaciones que dan luz, los estudios primarios, la investigación primaria clínica que da luz entonces a la pirámide de evidencia, como lo vamos a ver más tarde. Esto en el contexto que vamos a explicar más tarde, de unos aspectos que hay que tener en cuenta en la medicina, que son estas alertas, estos peligros, como la incertidumbre, la complejidad, las dificultades, la presión social que se ejerce sobre la medicina, inclusive desconociéndola. Estamos en una disyuntiva bien delicada. La desinformación que lo mencionamos, las redes sociales, que son importantes, pero hacen daño también, pero son claves, son muy esenciales en la comunicación en el mundo, son muy importantes, pero también traen un porcentaje muy alto de fake news o de mentiras, pues. El burnout, conflicto de intereses, la corrupción, el bullying, los sistemas sanitarios deficientes, los determinantes de la salud cabalgante que no tienen paradero, la politización, la desigualdad, entre otros aspectos negativos que influyen en la aplicación de la medicina basada en la evidencia. El British Medical Journal of Medicine publica en el 2016 que los errores médicos se perfilan como una tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Este es un artículo de Johns Hopkins. Entonces, bien delicado, ¿no? Porque el 70% de los errores en medicina están en el proceso diagnóstico en todo el sistema, ¿no? Vamos a ver dos aspectos importantes antes de entrar en la materia académica, clínica. Y estos aspectos son bien importantes porque hay que saber la realidad del terreno donde estamos. Esta es la persona
la realidad personal, el ambiente interno de cada uno, con sus creencias, sus observaciones, experiencias, actitudes, aptitudes, la dinámica interpersonal, las emociones, la educación, el conocimiento, la salud, el nivel de energía de cada uno, las distracciones, que son bien importantes las distracciones, por eso cometemos muchos errores, porque hay muchas distracciones también, las preocupaciones y las atribulaciones, porque somos seres humanos, las discapacidades, los objetivos personales, los intereses, constituyen las circunstancias y el contexto y los parámetros de decisión específica o criterio médico en un momento. Cuando uno va a aplicar esto es un contexto en lo que estamos aplicando porque somos seres humanos. Entonces, una visión borrosa, queremos ir hacia una visión clara. Pero nos chocamos con la realidad externa. La realidad externa, esta es la parte negativa de los aspectos, sin ser pesimista, pero uno tiene que ser realista. La realidad sociopolítica, económica, cultural. La incertidumbre, la complejidad, las dificultades, la presión social, la desinformación, las redes sociales, el burnout, el conflicto de intereses, la corrupción, el bullying, la discriminación, los sistemas sanitarios deficientes, la politización, la desigualdad y los determinantes de salud no favorables. Algunos aspectos sobre los errores humanos en la historia clínica y en el examen físico y en la escogencia de los estudios. En el proceso diagnóstico se cometen la mayoría de los errores. Entonces, en la historia clínica hay errores. Cuando uno sobreestima o subestima los diagnósticos o las probabilidades pretest, cuando uno no hace un cálculo adecuado o no hace un análisis, una decisión analítica, como lo vamos a explicar a través del razonamiento, solamente usamos la intuición, no usamos el razonamiento, entonces estamos fallando. Es lo mismo en la escogencia de los estudios de laboratorio y de imágenes. Cuando se sobreestima el poder de una prueba diagnóstica o cuando se subestima el poder de una prueba diagnóstica de laboratorio o de estudios de imágenes. Y en el tratamiento, obviamente, considerando el riesgo, beneficio y el costo de efectividad. Entonces, los riesgos para el paciente es importante. Esta es una maraña de correlación entre la intuición, el razonamiento y el juicio clínico, que no vamos a aplicar a detalle, pero hay una relación, hay una comunicación entre la intuición, el razonamiento con el juicio clínico, que es el que tenemos que aplicar para el manejo del paciente, ¿verdad? Haciendo un análisis bayesiano, etcétera, y eso lo vamos a ver con detalle. Pero esto es un panorama para que vean lo complejo que es la medicina, no solamente leer un artículo. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos hace varios años identificó que el proceso diagnóstico y su implementación se cometen muchos errores. Y dio un documento largo de 19-20 páginas donde hacen este diagrama del Instituto de Medicina, diagrama del proceso diagnóstico. Y aquí está desde que el paciente experimenta la experiencia del paciente con el sistema de salud, el paciente ingresa al sistema sanitario en atención primaria, donde se hace entonces la recolección de la información, esto es en la atención primaria y también en hospitales, la historia clínica, el examen físico, que ya sabemos, las pruebas diagnósticas, las consultas relacionadas. Pero aquí identifica el Instituto de Medicina que la integración e interpretación de la información se cometen muchos errores. Lo mismo que en la comunicación en el diagnóstico. Se cometen muchos errores de comunicación. Entonces no comunicamos correctamente el diagnóstico de trabajo para hacer un tratamiento correcto y ver resultados y tener satisfacción al paciente y satisfacción también al equipo de salud. Y aquí estamos nosotros agregándole dos aspectos a este proceso diagnóstico, que es el razonamiento diagnóstico, en los cuales vamos a ver ahora la construcción del síndrome, de eso se trata el taller, del diagnóstico diferencial, de la estimación de la probabilidad pretest y posttest, la escogencia de los estudios con sus características operacionales, sensibilidad, especificidad y el coeficiente de probabilidad, que es el likelihood ratio, el diagnóstico de exclusión y el diagnóstico de trabajo,
que está acá para uno comunicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer y debe ser una decisión compartida. Y acá están los protocolos de soporte clínico que estamos haciendo en la institución, que es un extracto de la medicina basada en la evidencia, es una herramienta útil para soporte o apoyo del clínico del que está atendiendo al paciente y orientado hacia la seguridad del paciente, hacia la confianza del médico, hacia la confiabilidad del equipo de salud para aplicar la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. Entonces, acá entonces tenemos la aplicación y nosotros con los protocolos queremos que es una herramienta que es un vínculo importante entre los niveles de atención, ¿verdad? Atención primaria con los hospitales segundo, tercer nivel o ciudad de la salud del cuarto nivel. Y es importante antes de aplicar o presentar el caso clínico que comprendamos el guión del diagnóstico, el guión de la enfermedad, el guión del proceso diagnóstico, el guión del diagnóstico, la cartilla del diagnóstico y el guión de manejo. Estos tres aspectos importantes que lo comprendamos. En el guión de la enfermedad generalmente no se presenta en forma típica, se presenta en forma atípica, no es el prototipo, sino fenotipos. Entonces es difícil a veces identificar. Inclusive con la inteligencia artificial que venga, la presentación atípica va a ser dificultad para la inteligencia artificial. Por eso el juicio clínico es muy importante aplicarlo aquí. En el guión de diagnóstico, bueno, es el proceso de razonamiento diagnóstico, ¿no? La historia clínica, el síndrome, ya mencionamos, ¿verdad? Estudios de laboratorio, imágenes, el análisis bayesiano, esto se trata del razonamiento diagnóstico aquí. Y viene entonces el razonamiento, el guión de manejo con el razonamiento de manejo. Es un esquema mental que el clínico desarrolla y usa en la toma de decisión clínica, aquí para tomar decisiones y solucionar los problemas del paciente. En el análisis de decisiones, la toma de decisiones clínicas, considerar el riesgo-beneficio, el costo-efectividad, qué no debemos hacer, qué criterios debemos guiarnos para estudios de imágenes. Entonces, esta interrelación es importante tenerla para poder aplicar un protocolo adecuadamente, apropiadamente y asertivamente. Y aquí hay algunos términos claves de razonamiento clínico que no vamos a mencionar, lo vamos a pasar. Esto ustedes lo van a tener disponible y entonces pueden revisarlo, ¿verdad? Pero no vamos a entendernos en esto, pero es importante porque aquí están los guiones del diagnóstico y los guiones del manejo clínico. Que en resumido es identificar el problema, darle la estructura al problema, no solamente hacer una historia clínica, un diagnóstico, un examen físico y poner los diagnósticos. Hay que dar la estructura al problema, hay que estructurar adecuadamente, interpretar adecuadamente, hay que caracterizar la información, hay que escoger el curso de acción, aquí tomando decisiones clínicas personalizadas con el paciente que tenemos enfrente, no de libro ni diagnóstico diferencial de libro, sino del paciente que tenemos, para tomar decisiones compartidas con el paciente y los familiares. Muy importante esto, tomar decisiones compartidas, participar al paciente y a los familiares, para que haya más seguridad en ello y para que tengamos menos problemas legales posteriormente. Aparte de la parte humana, ¿no? La parte humana. Considerar la ciencia del factor humano, que es el desarrollo organizacional, la tecnología, en el lugar donde se esté, los insumos, los equipos, el abastecimiento, las competencias profesionales, gente preparada y con buena actitud para atender a los pacientes. Resumiendo más, entonces hay un proceso de razonamiento diagnóstico y un razonamiento de manejo. En la recolección de los datos y su interpretación, la presentación del problema, la priorización del diagnóstico diferencial, y luego se activa el guión de manejo, que vamos a ver más tarde, para la selección, la opción de manejo. ¿Cuál es la mejor opción? La opción de riesgo, beneficio y costo-efectividad, la que tenga más seguridad del paciente. Y aquí tenemos los componentes recomendados para la plantilla del guión de manejo. Esto es lo que hacen los médicos del día a día, pero en la estructura mental es importante tener. Obviamente uno toma decisiones aquí en la plantilla con los estudios de laboratorio, ¿no? Los estudios de laboratorio, que hay que utilizar las características operacionales de estos estudios de laboratorio, que son la sensibilidad, la especificidad, el coeficiente de probabilidad positivo y negativo, que ayuda igualmente los dos,
Los estudios de imágenes igualmente, coger las características operacionales, guiarse por el Colegio Americano de Radiología, es muy importante, buscar las características, no es solamente pedir los exámenes por pedirlos, hay que buscar si ese examen nos va a ser útil, como lo vamos a ver en la presentación del caso. Los procedimientos, ya sea invasivos o no invasivos, que hay que tener consentimiento informado, entonces tenemos que explicarle al paciente, no nos busquemos problemas, tenemos que explicarle y que el paciente en conjunto tome la decisión, y por eso también hay que intervenir con los familiares, las consultas a los especialistas en una interconsulta profesionales expertos para ver la opinión del manejo, que eso es lo que se hace el día a día. Lo único que creo que hay que perfeccionarla y hacerlo un poco más asertiva, más efectiva. No solamente llenar una respuesta de un paciente, dar la opinión y eso como que no encaja en el rompecabezas del diagnóstico, no encaja a veces, entonces no ayuda muchas veces. Entonces lo importante es que si le preguntan a uno, le hacen una consulta, uno dé una respuesta asertiva para que contribuya al manejo, ¿no? De los medicamentos, entonces son sustancias químicas o lo que se le intervenga al paciente es importante. En el paciente aquí tenemos que ver la parte de la seguridad, la farmacocinética, farmacodinámica de los medicamentos. Entonces es bien importante esto tenerlo en cuenta. Esto es lo que se hace el día a día. Las órdenes de admisión vienen con todos estos procesos, ¿no?, del guión de manejo, ¿no? El monitoreo, entonces seguir a este paciente con parámetros fisiológicos o cualquier otro parámetro de tal manera que este paciente tenga un seguimiento continuo y entregarlo en los turnos. Esto es un proceso de monitoreo y de seguimiento, es que es bien importante. Y qué cosas no debemos hacer, que es la prevención cuaternaria, ¿no? ¿Qué no debemos hacer? El American College of Internal Medicine, el ABIM, American Board of Internal Medicine, ha hecho una estructura, una organización que se llama Choosing Wisely, que es escogencia sabia o adecuada o escogencia asertiva, escoger los estudios adecuadamente y qué cosas no debemos hacer. Entonces esto comenzó en Estados Unidos, luego lo hizo Canadá, Reino Unido, Italia, Australia. Son países desarrollados en el sistema sanitario. Y entonces aquí cada sociedad le manda a decir al board que dirige este aspecto, al board, le manda a decir qué cosas no deben seguir haciéndose. Por ejemplo, si en Estados Unidos 40 o 50 sociedades de todo tipo le mandan 5 aspectos al board, qué cosas no deben seguirse haciendo porque la medicina basada en la evidencia ya concluyó que no es útil, que hace daño, que mejor no usarlo, que mejor no mandar este medicamento, mejor no mandar estos estudios, qué procedimientos, qué cosas no debemos hacer. Entonces eso ya está allí. Si son 50 sociedades, a 5 son 250 cada país, tendrá su buena cantidad. Y en términos generales son parecidas, pero hay algunos variantes. Obviamente todo esto sale de los estudios de investigación. Entonces aquí están los sitios de todos estos países en los cuales ustedes pueden entrar y esta es una tremenda, es bien importante esto del qué no hacer, de la escogencia sabia. Entonces iniciamos entonces el taller de casos clínicos. El taller de casos clínicos. Vamos a discutir un caso clínico, estos casos son casos clínicos reales, para ver el guión de la enfermedad, el guión del diagnóstico y el guión de manejo. Entonces el residente presenta un caso clínico resumido, solamente presentando lo positivo pertinente y lo negativo pertinente. Esto es bien importante, hacer un resumen de esa historia clínica completa y examen físico completo a lo pertinente y a lo necesario. Entonces estamos haciendo entonces una valoración de los signos y los síntomas. No solamente los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes tienen sensibilidad y especificidad. Ya los signos y los síntomas, y hay libros en los cuales vamos a sacar informaciones que tienen ya el coeficiente de probabilidad. Esto es el likelihood ratio en inglés, ¿verdad? Coeficiente de probabilidad positivo y coeficiente de probabilidad negativo. Entonces los síntomas y los síntomas ya se están cuantificando métricamente. Nuestros residentes ya eso lo están utilizando porque, por ejemplo, si en la falla cardíaca hay 5 o 7 signos y síntomas importantes en falla cardíaca, bueno, hay algunos que son mucho más importantes, que tienen un coeficiente de probabilidad mucho más alto, que son mucho más útiles en el diagnóstico o en descartarlo. Aquellos que son patognomónicos, que tienen especificidad,
o los que son muy sensibles para detectar el problema, ¿verdad? Entonces, esta valoración la estamos haciendo desde el punto de vista de análisis bayesiano, métrica, y la hace el residente. El residente, al presentar el caso, construye el síndrome, que es una interrelación, una correlación entre signos, síntomas, los factores de riesgo, la parte fisiopatológica, la parte epidemiológica, que es muy importante, los riesgos sociales, todo tipo de riesgo, entonces para poder construir el síndrome personalizado de ese paciente. Esto no está en los libros. Ese síndrome de este paciente, por eso es que hay que hacer una historia clínica bien completa y dedicarse buen tiempo a captar la información adecuadamente, con todos los aspectos, escenarios que tenga el paciente. Entonces eso nos permite hacer un diagnóstico diferencial, hacer un diagnóstico de exclusión, que es la patología más grave que hay que descartar, aunque no sea la más frecuente o la más probable, pero es grave y hay que descartarla en algunas situaciones o algunos casos, ¿no? Para construir entonces dentro del diagnóstico diferencial el diagnóstico de trabajo. ¿Cuál es el diagnóstico de trabajo? El diagnóstico más probable o el diagnóstico con el cual yo voy a utilizar mi protocolo para ponerlo como diagnóstico de trabajo. Y acá entonces la estimación de la probabilidad PRESTE, que es un estimado que tampoco está en el libro, es un estimado de ese paciente con el juicio que yo tenga y la evidencia. Entonces la probabilidad PRESTE es una estimación que hace el médico, muy relacionada con el juicio clínico, ¿verdad? Pero ya los estudiantes de medicina están haciendo una estimación de la probabilidad pretest, forma matemática de porcentaje, bastante adecuada y igual casi parecido a los residentes, ¿no? Entonces, esta probabilidad pretest es una estimación que uno tiene que hacer, cuantificar desde el punto de vista de porcentaje matemático, ¿no? El coeficiente de probabilidad es importante para calcular la probabilidad post-test a través de la escala de Fagan, ¿verdad? Y tenemos el estudio, cuál es el coeficiente de probabilidad positivo, cuál es el coeficiente de probabilidad negativo. Ponemos la escala de Fagan que la vamos a ver y vemos la probabilidad post-test. No quiere decir que el diagnóstico esté hecho porque haya una probabilidad post-test bien alta, lo que significa que hay que hacer otros estudios o confirmarlo, ¿verdad? Cuando estamos pidiendo entonces los demás estudios, se hace una reformulación del diagnóstico sin los exámenes de laboratorio o una reformulación del diagnóstico con algunos exámenes de laboratorio cuando vengan. Entonces, la reformulación del diagnóstico es una parte esencial, medular, técnica de mucho peso, compleja, que es bien importante aquí en reformular el diagnóstico. Cada vez que uno tiene un examen, entonces vemos si ese examen encaja dentro de el diagnóstico diferencial. Si no, tenemos que reformularlo, como lo vamos a ver en el caso que vamos a presentar el viernes próximo en los residentes de medicina. El diagnóstico diferencial, el diferencial con nuevos hallazgos de los estudios de laboratorio y estudios de imágenes, ¿verdad? O nueva información que dé el paciente. Entonces reformulamos los diagnósticos que teníamos acá, ¿verdad? Esto no está escrito en piedra. Tenemos que reformularlo. Si hay más información de clínica de los familiares que vengan después, o del paciente que se acordó, o de los estudios que estamos pidiendo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta entonces lo que ya mencionamos, los cuidados de alto valor que no debemos hacer en este paciente para no ocupar más riesgo, que no debemos hacer guiados por el American Board of Internal Medicine. ¿Qué actividades confiables? Estos son más que competencias, son actividades confiables que yo requiero para el manejo de este paciente específico. Entonces tengo que tener confiabilidad, tengo que tener esta habilidad de hacer bien, correctamente, la historia clínica, el diagnóstico diferencial, es como esa cosa, o hacer una punción lumbar adecuadamente, o saber palparle el abdomen adecuadamente. Entonces la confiabilidad es esto, la confianza. Usted es confiable en hacer tal cosa. Es más que competencia, ¿no? Ya es específicamente con algunos aspectos precisos. Y luego entonces la toma de decisiones clínicas, viniendo entonces el manejo, ¿no? La toma de decisiones clínicas para la solución de los problemas. Entonces, ¿qué decisiones clínicas estamos tomando? ¿Qué se toman? ¿Qué decisiones? Pedir un hemograma no es una decisión clínica. Mandarle a hacer una biopsia de cuello o abrirle el abdomen, hacer una laparotomía es una decisión clínica. Entonces es un poco más compleja, ¿no? Todos son decisiones clínicas, pero la más compleja se refiere a esto, ¿no? Toma de decisiones clínicas que tenemos que compartir con el paciente, ¿no? Las preferencias del paciente, fundamental. Háganle caso a estos. La preferencia del paciente. Participen al paciente. Eduquen al paciente. Infórmenlo adecuadamente. Trátenlo bien.
Las órdenes de admisión, obviamente, que se admite todo paciente, tiene una orden de admisión, pero estas órdenes de admisión no es una receta de cocina. Las órdenes de admisión no pueden ser igual para todos. Todo el mundo le pone una veloclisis, todo el mundo le manda una radiografía, a todo el mundo le dan omeprazole. Entonces, eso no es científico, no es correcto. Entonces, las órdenes deben estar personalizadas dependiendo del diagnóstico de trabajo o del diagnóstico diferencial. Entonces, eso tiene. Y obviamente la aplicación del protocolo relacionado al diagnóstico de trabajo, ¿no? Que nosotros estamos promoviendo, estamos haciendo los protocolos clínicos en la Caja del Seguro Social. La consideración de la ciencia y factor humano, que ya lo mencionamos, la consideración de los errores, tener en cuenta que vamos a cometer errores o podemos cometer errores, tenemos que tener conciencia de eso. No nos creamos dioses, no nos creamos infalibles, somos seres humanos y cometemos errores, entonces hay que estar al tanto de este tema. Las dificultades y la incertidumbre, todas las que hay en el sistema, todo es propio del manejo de un paciente. El plan de egreso, fíjense que el plan de ingreso, cuando el paciente ingresa con todo ese razonamiento diagnóstico, el plan de egreso es tan importante, igual importante. Hay que planificar el egreso. Hay que hacer un resumen adecuado, las referencias pertinentes, las recetas bien hechas, educar al paciente, darle un checklist de las cosas que se le está dando al egreso del paciente. Entonces, el egreso del paciente tiene que ser mejor planificado, más científico y más humano. No que ya terminamos y usted puede irse. Entonces, aquí hay un tema importante también, la conciliación de los medicamentos que él tomaba, los que le dimos en el hospital y los que realmente debe seguir tomando, ¿verdad? Entonces, hacerle una lista, una tarjeta de medicamentos para el egreso, darle las citas a este paciente, entregarle las medicinas, si fuese posible, en las manos antes de que salga. A veces hay mucha dificultad en ir a buscar las recetas a la farmacia, hay gente muy pobre o hay gente que está sola, entonces este proceso debe ser ayudado. Debemos ser más solidarios con el paciente en este proceso de egreso, pero estamos colmados de pacientes, de trabajo, yo no sé si todo el mundo está trabajando, pero realmente esto hay que perfeccionarlo. Y obviamente la búsqueda de la literatura, ¿no? Todo esto es basado en la evidencia científica, las guías clínicas, los protocolos, hay que ver la pirámide de la evidencia, la investigación, las metaanálisis, las revisiones sistemáticas, la evidencia científica basada en GRADE, entonces en todo lo que vamos a aplicar es basado en la evidencia científica. Y aquí hay una serie de temas que no voy a detallar, pero son en los talleres estos aspectos, el residente, el estudiante o el interno o el residente, esencialmente en este caso, el residente debe dominar y ver qué domina o qué no domina. Entonces, todos estos aspectos que vamos a mencionar cubren estos 50 temas que, bueno, hay muchos repetidos, pero cubren todos estos temas. Entonces, no los vamos a ver uno a uno porque es muy largo, ¿verdad? Es muy largo. Vemos de todo modo en el proceso de poner un protocolo, de hacer un diagnóstico, hacer un razonamiento diagnóstico, tenemos que ver en el contexto de los roles que tiene el médico. El rol obviamente de clínico, el rol de educador, a los colegas, a los pacientes, a los familiares, la educación, entre uno más educa, más aprende. El investigador, hacer investigación clínica y otras que hacen investigaciones, se perfecciona, que son bien importantes, la investigación, y aquí usan la epidemiología como la base fundamental. El investigador clínico usa la medicina basada en la evidencia también. El gestor clínico, o sea, no es solamente el clínico, sino el que está gestionando clínicamente, con liderazgo y conducción. Por ejemplo, el clínico ve un caso de endocarditis, pero el gestor ve el protocolo de endocarditis y los casos de endocarditis y ve qué está pasando con la endocarditis en este hospital. Esto lo hace el gestor clínico, no es el que administra, no solamente es el jefe de servicio, el jefe de docencia, el jefe de protocolos, el jefe residente. Entonces la gestión clínica es importante que el médico desarrolle, el clínico desarrolle más gestión clínica y el gestor clínico desarrolle más la clínica, ¿verdad? Y obviamente promotores de salud, que es muy importante, promotores de salud. Y los valores personales, ¿eh? Tenemos saber ser, quién soy yo, saber ser, saber conocer. Como vamos a estudiar, no podemos estar estudiando cualquier artículo. Yo prácticamente tengo mucho tiempo que yo no leo artículos primarios, entonces hay demasiados artículos primarios, millones, entonces no se pueden leer. Y de un tema miles, saber hacer,
el qué hacer, el know-how, el saber hacer las cosas correctamente. Es importante, no solamente saber conocer. Yo sé mucho, pero no sé hacer. O yo sé hacer muchas cosas, pero no conozco. Esto es una integración, esto es integral. Y saber compartir. Yo puedo conocer mucho, pero no comparto. Entonces el compartir es una de las actividades confiables de los valores personales, importantísimo el compartir. Y como trabajamos en equipo, el compartir es fundamental. Como fundamental es esta competencia del médico, que es una de las primeras, ¿no? Saber comunicarse. Usted sabe mucho, usted puede hacer muchas cosas correctamente, pero no se comunica adecuado. No es lo mismo compartir que comunicarse. Entonces la comunicación es una habilidad bien importante que hay que desarrollar, perfeccionar y mejorar en todos. Entonces aquí tenemos un checklist para el residente, que ellos van poniendo cómo van desarrollándose o cómo van avanzando en las presentaciones, porque estos no son conferencias magistrales que damos, sino casos clínicos. Entonces en cada caso clínico se aprende varias cosas de esto. Generalmente se aprenden casi todas con un caso clínico. Entonces él va poniéndose acá y se va haciendo una autoevaluación, ¿verdad? Una evaluación. Entonces, considerar la reducción de los, no vamos a entrar en detalle aquí, pero la reducción de los errores, la reducción de los errores, las estrategias y las oportunidades para mejorar el diagnóstico en medicina hospitalaria. Entonces, hay varios. El encuentro médico-paciente es importante dedicarse y las condiciones en las cuales uno hace esta historia clínica y este examen físico. La realización e interpretación de las pruebas de laboratorio, no solamente es pedir pruebas y ver si está positiva, ¿verdad? Hay que hacer uso racional del análisis bayesiano para poder interpretar adecuadamente estas pruebas y así dejamos de cometer los errores. Entonces, en el seguimiento de la información del diagnóstico a lo largo del tiempo, es importante darle el seguimiento al paciente o el seguimiento en los turnos, Entonces, este seguimiento es bien clave y se cometen muchos errores en la falta de seguimiento adecuado, ¿verdad? En la consulta con su especialidad adecuada y no consultar innecesariamente, de atiborrar de consultas a los especialistas. Entonces consultar cuando es pertinente, ¿no? Cuando es necesario, cuando yo sé que me va a ayudar. Si no sé que me va a ayudar, entonces ¿para qué consultarlo? Lo voy a coger en su tiempo, ¿no? Y las estrategias todas centradas en el paciente, ¿no? Esos son aspectos para reducir los errores. Vamos a ver el análisis bayesiano, sin grosso modo. Esto, lo que está al fondo, es la escala de Fagan, donde se considera aquí la probabilidad pretest. Los números son la probabilidad pretest. Aquí está el 50%, 60, 70, 80, 90, hacia arriba. Y está la probabilidad post-test, 50%, 60, 70, 80 para arriba. Y aquí en el medio está el coeficiente de probabilidad, el likelihood ratio, el coeficiente de probabilidad, que sale de la sensibilidad y la especificidad mediante esta fórmula que todo residente debe saber, todo estudiante que pase el 10º semestre en adelante debe conocerla y sabérsela para hacer el cálculo mental sin tener que usar la calculadora. El coeficiente de probabilidad positivo es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad y el coeficiente negativo es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Y ambos son supremamente importantes. Entonces vamos a ver tres aspectos aquí. Un aspecto donde se pide un estudio o un estudio de imagen o de laboratorio, que vamos a dar como ejemplo, y que tenga una sensibilidad, esto es hipotético, que tenga una sensibilidad baja de 65%, porque eso es bajo. Está un poquito, bueno, un poco baja. La especificidad es un poco baja, ¿no? Esta sí es más baja todavía la especificidad, 65%. Vamos a decir que este estudio de laboratorio tiene estas características operacionales. Esto, por esta fórmula, nos da un coeficiente de probabilidad positivo de 1.8 y negativo 0.53. Todo lo que está cerca del 1 no tiene mucho valor para la toma de decisión. Si tenemos 50% de probabilidad y hacemos este estudio en este paciente y nos sale positivo, nos aumenta la probabilidad solamente a un 65%, de 50 a 65 en medicina no es mucho. Entonces, este estudio entonces no es un estudio muy bueno, no es un estudio, tiene un coeficiente de probabilidad, aunque sea positivo, pero muy bajo, muy cerca, 2 cerca del 1, ¿verdad?
Y lo negativo también está cerca de 1, entonces si sale negativo no nos baja la probabilidad mucho, nos dejan un 40% la probabilidad PT. Así que esto prácticamente no nos está ayudando. Aquí si sale a 1, si el coeficiente de probabilidad de un estudio, o un estudio de laboratorio o de imagen sale 1, entonces esto es como tirar la moneda al aire. Entonces mejor no hacer el examen, porque si sale negativo no ha pasado nada, y si sale positivo tampoco, entonces hemos gastado el riesgo, el beneficio y el costo-efectividad en este paciente, ¿verdad? Entonces lo que está cercano al 1 prácticamente no se debe pedir, no se debe pedir. Pero hay esto es un manejo integral, hay que saberlo hacer. Entonces, vamos a elegir el siguiente ejemplo, es otro estudio, pero que este estudio sí es mucho mejor. Es un buen estudio que tiene una sensibilidad de 95%, o sea que detecta al 95% de la enfermedad de lo que se trate. Y tiene una especificidad en el 95%, que está bien alta. Esto nos da un coeficiente de 19 y un coeficiente negativo de 0.05. Con la misma probabilidad pretest, si yo aplico este examen, esto es hipotético en cualquier situación, casi 20, me da un 95% de probabilidad post-test de tener lo que yo estoy buscando. Pero eso no quiere decir que yo he confirmado el diagnóstico con este análisis bayesiano. Yo tengo que entonces pedir los estudios pertinentes, la tomografía o la biopsia o el estudio de laboratorio pertinente para corroborar si tiene o no la enfermedad. Esta probabilidad post-test alta nos hace prácticamente muchas veces tiende a confirmar el diagnóstico, pero también puede ser a reformular el diagnóstico. Y en sentido contrario, si el examen sale negativo, da un coeficiente de probabilidad bien bajo, 0.05, estos coeficientes de probabilidad muy bajos prácticamente descartan la enfermedad. Y este de 0.05 con estas características nos da 0. De casualidad 0.6, 0.06, o sea, un 6% de probabilidad post-test. Si tenía 50% de probabilidad post-test con este examen, pretest con este examen, y le hago el coeficiente de probabilidad, le hago el estudio con esta característica, nos da una probabilidad post-test de 6%, que prácticamente de 50 a 6% prácticamente uno lo descarta. Pero esta diferencia, estos estudios, a diferencia si uno tiene, por ejemplo, una probabilidad pretest alta. Si yo tengo 90% de tener la probabilidad post-test y yo le hago este mismo estudio y me sale negativo, entonces yo disparo una línea aquí y me da acá un 40% de probabilidad. O sea que el examen me sale negativo, pero me da un 40%, porque la probabilidad pretest era de 90%, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, hipotético. Entonces la probabilidad pretest es importante para la toma de decisiones. Entonces este análisis bayesiano no es solamente ver los números y ver, sino que analizar en el contexto de las probabilidades. Esto es, probabilidad pretest es el caso clínico, ¿no?, los factores de riesgo epidemiológico, fisiopatológico del paciente específico, ¿no? Esta es la probabilidad pretest. Entonces esto es lo que hay que saber estimar adecuadamente para hacer una buena proyección posteriormente, ¿no? Esto es en términos generales un análisis bayesiano. Esto reza igual para los estudios de laboratorio, para los signos y síntomas, que ya tienen métrica y hay libros de signos y síntomas. Los residentes se guían por eso y ellos analizan, cuando discutimos un caso clínico, ellos analizan los signos y síntomas a través de sensibilidad, especificidad y del coeficiente de probabilidad. O sea que los signos y síntomas tienen métrica ya. Entonces eso es basado en los estudios clínicos, obviamente. Todo sale de los estudios clínicos. En estos casos puede ser descriptivo, ¿no?, estudios clínicos. Lo mismo para los laboratorios. Entonces, también los laboratorios tienen sensibilidad y especificidad. Entonces uno tiene que buscar en eso el coeficiente de probabilidad del laboratorio para ver cuál es la escogencia que yo voy a hacer, cuál es el estudio de elección. Y el estudio de elección debe tener un coeficiente de probabilidad alto para que me dé una probabilidad post-test alta. El estudio de elección no puede ser un estudio que tenga un coeficiente de probabilidad cercano a 1, porque no me va a ayudar en el análisis aunque salga positivo o salga negativo, ¿verdad? Entonces esto para los estudios de laboratorio es muy importante. Entonces un mensaje bien clave aquí es que no estén pidiendo demasiados exámenes, porque piden muchos exámenes innecesarios que para ese paciente no les sirven. La mayoría de los exámenes que se piden por un paciente no tienen utilidad aquí en Estados Unidos. Entonces es importante, y esta fue una de las enseñanzas del maestro Aníbal Tejada. ¿Para qué le pidió este examen?
Si es del examen positivo, decía el profesor, el maestro Aníbal Tejada, ¿qué va a hacer? Y si le sale negativo, ¿qué va a hacer? Y ese es el dilema de los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, por eso es que el análisis bayesiano. En ese tiempo del maestro no existía esto del análisis bayesiano y ni de la medicina basada en la evidencia. Pero la sabiduría del maestro nos indujo a esto. Porque este fue mi maestro que me indujo a que yo perfeccionara y me estudiara como aficionado a esto de la medicina basada en la evidencia, aficionado solamente. Entonces los estudios es lo mismo que los estudios de imágenes, estudios de imágenes. Fíjense que los estudios de imágenes también de necesidad, especificidad, el coeficiente de probabilidad, etc. Y esto es guiado por el Colegio Americano de Radiología. Tiene un sitio que se llama Criterios Apropiados del Colegio Americano de Radiología. Es gratis, ustedes pueden entrar ahí, vean la tipificación del caso clínico que se parezca al que ustedes tienen y ven los estudios que tienen el peso específico de los estudios. Ellos no ponen el coeficiente de probabilidad, pero sí le ponen diferentes estudios con la cuantificación de que si el estudio es bueno o si no debe hacerse, si el estudio no debe hacerse. El Colegio Americano de Radiología, el Medicare en Estados Unidos hace 2 años, entonces dispuso que los médicos, para poder pagar esos estudios, deben guiarse por el Colegio Americano, porque los médicos en Estados Unidos piden demasiados estudios innecesarios. Hay mucho conflicto de interés en este tema, y entonces se gasta demasiado, ¿no? El gasto per cápita por los laboratorios de estudio de imagen en Estados Unidos es, creo que, uno de los más grandes en el mundo, ¿verdad? Gastan demasiado en los estudios, entonces necesitan hacer más razonamiento de los estudios de imágenes. Pues, y entonces el que pagaba obviamente dijo, guíense por el Colegio Americano de Radiología, si no, no pagamos, ¿verdad? O si el examen no estaba indicado y se comete un error, entonces el seguro tampoco lo cubre, ¿no? Entonces, esta es otra dimensión para ver la reducción de los errores, en las cuales se lo damos al residente para que él vaya viendo a ver dónde están los errores o identificando los posibles errores en un caso clínico, ¿no? Entonces, resumiendo, entonces la escogencia del estudio diagnóstico, el coeficiente de probabilidad, ya sea positivo o negativo. Este negativo nos ayuda mucho en los aspectos médico-legales, ¿verdad? Por ejemplo, en apendicitis perforada, la PCR más de 8 o 10 y con una leucocitosis más de 15.000, esos dos estudios juntos tienen un coeficiente de probabilidad bien alto, más de 10, 12, 15 por allá, y tienen un coeficiente de probabilidad negativo de 0.01, 0.05, 0.01, que no recuerdo. Si sale negativo para apendicitis perforada, tanto el hemograma, que salga normal o un poco bajo, pero la PCR que no salga más de 8, salga más baja, entonces eso prácticamente nos descarta que tenga apendicitis perforada, no que tenga apendicitis, sino que esté perforada. Entonces esto nos ayuda mucho, ¿no? Esto nos ayuda mucho. Entonces esta parte en TEP también bien importante, ¿no? Si usted tiene una baja probabilidad de tener una tomografía axial computada, baja probabilidad, que lo dice en la escala de Well, Geneva, PISA, etcétera, etcétera. Si usted tiene baja probabilidad y le pide un angiocat contrastado y le da una alergia al yodo, o le da un shock anafiláctico, o le da una nefropatía inducida por contraste, que las dos cosas son raras, entonces usted tiene un problema porque el estudio no estaba indicado, porque lo que había que hacer era, con baja probabilidad, es un dímero D, ¿verdad? Entonces, si usted hace, por eso que si sale negativo, el estudio es importante para que no hagan otras cosas. Los cuidados de alto valor, que ya lo mencionamos, la escogencia adecuada, escoger adecuadamente del borde de medicina interna, considerar el riesgo-beneficio, esto nos lo enseñaron en la Facultad de Medicina, el riesgo-beneficio, esos 50 años, riesgo-beneficio, costo-efectividad, esto es bien importante, esto es economía de la salud, ¿verdad? Yo le estoy mandando un examen costoso que cuesta $600, que tiene un coeficiente de probabilidad de 1, entonces ¿para qué le doy? No hay corriéndome un riesgo y gastando innecesariamente, la plata no es mía. Entonces, esto es economía de la salud. Entonces, uno no tiene que estudiar economía, pero uno tiene que saber que hacer uso racional de los recursos es economía de la salud también, ¿verdad? Eso nos lo enseñaba el maestro hace 50 años. Entonces, eso es la sabiduría, ¿verdad? La medicina basada en la evidencia, obviamente, que nos sustentamos en esto para ponerla en práctica en la cabecera del paciente a través de las guías clínicas, de los protocolos de soporte clínico,
Las revisiones sistemáticas es donde obtraemos estos protocolos que son para apoyo, para soporte. Soporte y apoyo en la RAE es lo mismo, entonces le puse soporte. Protocolo de soporte clínico, apoyan al clínico, esto es para apoyarse. Esto no es para usarlo, esto no es una receta de cocina, ni una norma, ni una regla, ni una ley. Esto es usando el juicio clínico, uso parte del protocolo, lo uso entero, o no tengo necesidad de usarlo porque el tema me lo domino, ¿verdad? La consulta de los especialistas es importante, pertinente, no hacer abuso de las consultas. Hay médicos que piden consulta a todo mundo, entonces más enredo se le forma. Entonces es bien importante hacer uso racional de las consultas en los hospitales. La toma de decisiones clínicas adecuadas, pertinentes, oportunas. Una toma de decisión clínica tardía no es científica, ni es humana, ni es económica. Para la solución de los problemas. Y entonces la estructura de la decisión analítica, que es bien importante, que ya lo mencionamos. Y aquí les dejo, para finalizar, la filosofía del razonamiento clínico, que ustedes puedan ver algunos aspectos. Todos estos aspectos tienen que ver con la filosofía general, pero con nuestros razonamientos clínicos y con nuestros protocolos. Yo los he buscado específicamente porque cada uno me dio mucha enseñanza, mucha enseñanza. Y aquí solamente les voy a hacer, porque tengo una clase de filosofía, que se la sabe todo el mundo, se la sabe, pero que no lo practica. La medicina es una ciencia de incertidumbre. Ustedes verán tanta incertidumbre en cada caso clínico que discutimos. Incertidumbre, y cada vez con más conocimiento, con más tecnología, con más inteligencia artificial, va a ser más incertidumbre. E incertidumbre y arte de probabilidades. Entonces, ese análisis bayesiano del siglo XVII por allá, entonces Bayes. Entonces, es probabilidades, arte de probabilidades. Entonces, no es un diagnóstico específico, no estamos haciendo el diagnóstico, estamos haciendo el razonamiento correcto, no el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico correcto también, pero obviamente a través de un razonamiento correcto. No solamente poner el diagnóstico, como nos han enseñado, y lo ponemos en la cuadrícula, porque ese acto no nos dimos cuenta, pero en 50 años estamos viendo que hacer un acto automático de hacer la historia clínica y poner los diagnósticos, eso es como adivinar el diagnóstico. Entonces tenemos que hacer hipótesis diagnóstica en un análisis bayesiano para poder escoger las pruebas y los estudios de laboratorio, ¿verdad? Entonces, somos lo que hacemos constantemente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Muchas gracias.